Decir que el mundo ha experimentado una situación más que tensa en los últimos años, específicamente en los que corresponden a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se queda un poco corto para las situaciones que se han vivido. Desde la pandemia, golpes de Estado, intentos de golpes de Estado, guerras y posibles genocidios, pero también su complicada relación con los vecinos del norte y del sur, la migración, el trasiego de armas y drogas, la trata de personas. Hoy en El Desfiladero conversaremos sobre cómo ha sido el actuar de México en este disonante concierto de las naciones. Para hablar de México frente al mundo nos acompaña en el día de hoy Gerardo Rojas Navarrete, internacionalista y maestro en estudios políticos y sociales, colaborador de la revista Sentido Común, y Alina Duarte, también internacionalista de la UNAM, periodista y colaboradora del medio De Raíz, además de formadora en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Compañeros, bienvenidos, gracias por estar acá en la mesa del Desfiladero para hablar de cosas que yo creo que cada vez se hacen más presentes en la discusión, ¿no? La elección en Estados Unidos nos ha estado obligando a hablar mucho más de la política exterior de México y su relación con Estados Unidos, aunque hay un montón de temas alrededor. Aunque yo traigo aquí esbozados como 3 líneas que me gustaría seguir, hay una que cruza, creo que las 3 líneas, y que es el tema de la migración. Sin duda alguna, la declaración que vimos de hace unos días del presidente Joe Biden de un posible cierre de la frontera de Estados Unidos nos trae y nos pone enfrente este tema. Empezaría de este lado porque lo estaba platicando hace rato con Gerardo y le preguntaría cómo ve esta declaración de Joe Biden. ¿Nos van a cerrar la frontera en pleno año electoral? Pues creo que eso es muy probable que lo haga Biden, sobre todo para afianzar unos últimos logros antes de que llegue el periodo electoral también en Estados Unidos. Eso es también algo que tenemos que recordar, y pues que eso lo puede ocupar en nuestra contra para poder de cierta manera complacer a los republicanos para que le pasen o que pasen en el Congreso y en la Cámara de Representantes, pues hay ciertos acuerdos, ¿no?, que están detenidos y que inclusive involucran a otro tipo de conflictos, ¿no? No solamente la migración, está todo este tema del más presupuesto todavía, si eso es posible, a Ucrania, presupuesto a Israel, que eso ya está más sentado, pero pues que sin duda, ¿no?, eso es algo que muy probablemente va a ocupar Biden en nuestra contra, y sobre todo que era algo que ya, como lo comentábamos, ya era algo que ya había acordado Biden pues con Marcelo Ebrard, ¿no? Antes de que Marcelo Ebrard saliera de Relaciones Exteriores, pues cómo se iba a acordar este problema, se iba a abordar este problema migratorio, y ahora resulta que de manera unilateral van a cerrar la frontera. Y entonces miles de migrantes, no importa su estatus, si quieren adquirir asilo o no, pues se van a quedar en la frontera, en lo que se les resuelve, o de plano hay algunos casos que los van a deportar, ¿no? Pero eso corre a cargo del gobierno de Washington. ¿Qué implicaciones tiene este posible cierre? Y incluso sin el cierre, creo que al menos en los últimos 2 años se ha hecho mucho más evidente la migración, no solamente de México a Estados Unidos, sino la migración latinoamericana que pasa por nuestro país, ¿no? Lo platicábamos hace rato, algo que no habíamos visto, ¿no? Los asentamientos de migrantes en las grandes urbes. ¿Qué implicaciones tiene para nuestro país? Bueno, el tema del fenómeno migratorio, que no es un fenómeno, no en realidad, estos flujos migratorios, pues el relato habría que irlo desmantelando poco a poco, porque se empieza a hablar cuando tienen o no que cruzar a la frontera México-Estados Unidos, cuando en realidad los procesos migratorios, específicamente en el continente, tienen orígenes muy específicos que tienen que ver justo con el papel de Estados Unidos dentro de la región. No es nuevo, lleva desde los 60, 70 acentuadamente incursionando dentro de golpes de Estado, ayudar a llegar a gobiernos militares, ¿no? Lo hemos visto de múltiples formas actuando. No hay país en América Latina y el Caribe en donde Estados Unidos no
no tenga una responsabilidad directa, sea a través del golpe a Salvador Allende, pues pagando a los medios de comunicación, sea el golpe a Evo Morales, y vamos al 2019, sea a través de la instauración, ¿no?, en nombre del desarrollo de la libertad y la democracia en el continente, de un montón de empresas transnacionales, sobre todo en Centroamérica, que han despojado de sus territorios, o incluso, por ejemplo, se habla mucho de la violencia en Centroamérica y poco se habla de que el origen de estas maras que hoy conocemos, pues justamente se da después del flujo de la guerra civil del Salvador hacia Estados Unidos, y después aprenden cómo ser lo que hoy son esas maras y los deportan y regresan al Salvador ya en forma de estas lógicas gangsteriles que también existen o existían también en esas dimensiones en Estados Unidos. Entonces, el relato no comienza en el Río Bravo, comienza en esta intervención directa de Estados Unidos. Claramente, en el caso de México, hay una acentuación del proceso migratorio con el Telecán en 1994. Es decir, hay una responsabilidad que Estados Unidos no está dispuesta a aceptar. Ahora, llegamos a un 2024, nuevamente con elecciones, ya han cerrado la frontera antes. Trump lo hizo durante su mandato con una lógica también bravucona, ¿no?, en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que acababa de asumir, y esos costos son para ambos lados. No es solamente en contra de México, hay una economía binacional en toda la frontera, basta cruzar de un lado a otro para saber que familias enteras cruzan todos los días, sea para estudiar, sea para trabajar, etcétera, etcétera. Entonces las afectaciones son para ambos bandos. El tema es que desde el 2016, que se da la campaña de Donald Trump, se empieza a acentuar también un discurso abiertamente neonazi, ¿no?, supremacista, etcétera, etcétera, que fomenta también esa xenofobia, ese racismo aún más de lo que ya existía. Entonces creo que por ahí va ligado la necesidad de satisfacer a esos sectores de ultraderecha con estas bravuconadas de te vamos a cerrar la frontera, y la verdad es lamentable para un Joe Biden que llegó a la presidencia justo con una agenda un tanto de ayudar a los dreamers, ¿no?, a los poseedores de este tipo de programas como DACA, TPS, que son los dreamers, ¿no?, los soñadores como los conocemos, o quienes han sido refugiados en Estados Unidos después de huracanes, como haitianos, salvadoreños, de la guerra civil. Entonces, esa fue la agenda que prometió Joe Biden. Sin embargo, también hay que decir que Joe Biden tiene muy pocas probabilidades ya de reelegirse y se acentúa ese discurso xenófobo, racista, ¿no? Y esa situación que ha experimentado la sociedad estadounidense con un discurso xenófobo, ¿no la ven que empieza como a permear un tanto en nuestro país, dada la situación de una frontera sur muy abierta y que parecería descontrolada? Me parece que ahí habría que localizarla, ¿no? Y diferenciar el grado de impacto que ha tenido la migración, porque no es el mismo, ¿no?, hablar de la frontera sur o de la zona sur del territorio como la zona centro, la Ciudad de México o el norte, ¿no? Me parece que comenzando desde la frontera sur, pues sí, ahí ya también no solamente hay una dinámica de, pues sí, de cierto, yo la veo un poco mezclada entre apoyo por un lado, pero por otro lado un abierto rechazo, ¿no?, hacia los migrantes, a los que pasan, Chiapas, Oaxaca, otros estados también del sur de la República. Y también algo aquí muy importante dentro de la zona sur, pues son las dinámicas del crimen organizado, ¿no? Uh-huh. Todos estos casos de secuestros de migrantes que afortunadamente han tenido un desenlace satisfactorio, pero que si no fuera por los medios de comunicación y por su cobertura, pues no sabríamos qué les pasa, ¿no? Pasarían a ser una estadística más de este gran problema, ¿no?, que es el crimen organizado. En el centro creo que todavía no hemos experimentado de manera tan intensa los flujos migratorios, puesto que, y eso pues lo indica, ¿no?, la Ley de Hospitalidad de la Ciudad de México, pues solamente los migrantes, ¿no?, la Ciudad de México es un lugar de paso, ¿no?, dentro de la gran caravana, ¿no?, hacia el norte. Pero, no obstante, como comentábamos también hace un momento, ya estamos viendo cada vez más migrantes, y no solamente de América Latina ni del continente, sino de otros países llegando a la ciudad, ¿no? Y que también, en términos migratorios, creo que podría ser posible hacer una gran división, ¿no? Porque por lo menos en la Ciudad de México hay ciertos sectores en los cuales la migración es vista de manera positiva. Por poner un ejemplo,
migrantes europeos, estos nómadas digitales que llegan al circuito Roma Condesa. Esa es la migración que nos encanta, ¿no? O que por lo menos a muchos sectores, porque vienen a dejar dinero, pues es la que encanta, ¿no? Pero si nos encontramos con los desposeídos de Latinoamérica, de Sri Lanka, de la India, cualquier país que aquí han llegado en búsqueda de alcanzar los Estados Unidos, pues ahí ya rompe un poquito la dinámica, ¿no? Esta migración ya es como, ok, y él no se ve como que tenga tanto dinero, entonces ya a mí me despierta un poquito de sospechas, ¿no? Y surge este rechazo, ¿no? Y en el norte, pues como lo comentaba Lina, ¿no? Existe toda esta gran dinámica, pero que también sufre la misma problemática. Creo que tal vez no con tanta intensidad por la extensión territorial, pero también tenemos el problema del crimen, ¿no? No solamente esta dinámica económica. A veces revisamos como o creemos hablar del tema de migración como una responsabilidad nada más de relaciones exteriores, ¿no? Sin ver que pueda rodear otras cosas. Y a mí me sigue preocupando mucho, ¿no? Hace un par de semanas escuchaba en La Hora de Opinar que se hablaba de cómo pues, nos estamos enfrentando a un verdadero problema con las grandes cantidades de migrantes que vienen de otros países, que quieren llegar a Estados Unidos y que México, y específicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, se está haciendo cargo del trabajo sucio de Estados Unidos, encargándose de esos migrantes a los cuales no les vamos a poder dar trabajo, como tampoco se los puede dar a los mexicanos. Bueno, en realidad la desigualdad, ¿no? Y esta diferenciación de la que hablaban ahorita, justo es el tema de ese sur global no es visto de la misma forma que el norte global, ¿no? El norte global puede venir, gentrificar y despojarnos incluso culturalmente, no solamente económicamente, y es bien visto. Sin embargo, dentro del sur global nos habla de esa desigualdad capitalista, que justamente eso es lo que ha provocado muchos flujos migratorios en las últimas décadas, aunado también al cambio climático, en el cual también el 1% de la población a nivel global tiene más responsabilidad que el 99% restante. Esas desigualdades pues nos han llevado también a fortalecer discursos xenófobos. Yo vuelvo a insistir que creo yo que hay un punto de quiebre con la llegada de Donald Trump a la presidencia en Estados Unidos, porque eso genera el fortalecimiento de discursos de odio, xenófobos, racistas en toda América Latina. Es por eso que se fortalece un Jair Bolsonaro, un José Antonio Kast en Chile, un Nayib Bukele en El Salvador. No son hechos aislados, ¿no? O sea, realmente hay una agenda que lamentablemente se ha permeado. También ese American Way of Life, ¿no? El American Dream. También un gran sector de la población mexicana aspira, ¿no? A que sí se puede ir a Estados Unidos a cumplir con esa agenda. Y discúlpeme, pero hay un montón de protestas. A mí me tocó cubrir la caravana del 2018. A mí me tocó ver protestas en contra de los migrantes en Tijuana, una ciudad fundamentalmente de migrantes mexicanos que está protestando en contra de los propios migrantes. O sea, eso está pasando también en este país y creo que más bien hay que enfatizar esas redes de solidaridad, porque incluso yo veo sectores del gobierno que le están apostando a ese famoso nearshoring, en donde tenemos, ¿no?, una gran oportunidad, una gran área de oportunidad en donde todos esos flujos migratorios se vuelvan mano de obra. Entonces, bueno, si eso permite asimilar un discurso de solidaridad, de empatía en función de los mercados, bueno, pues también habría que repensarlo, ¿no? Pero yo sí creo que México en estos momentos juega un papel central para repensar la política migratoria regional. ¿Y lo está haciendo México? ¿Lo está proponiendo, digamos? Yo creo que sí hay uno de los temas, uno de los varios temas, ¿no? En el tema de seguridad, claro que hay muchísimos retos, ¿no? Es impensable creer que la cuarta transformación iba a llegar y cambiar todo de la noche a la mañana, pero otro de esos temas es el tema de la migración, ¿no? Hemos visto lamentables episodios durante este sexenio, durante muchísimos sexenios, no solo en donde todavía hay una gran colusión del crimen organizado con autoridades, ¿no? ¿Cómo es posible que estén descubriendo cientos de migrantes secuestrados en este país, que estén muriendo en centros de detención? Creo que todavía hay mucho por hacer ahí. De ahí en fuera, creo que también la relación con otros países ha cambiado, ¿no? Y ha cambiado en hechos muy concretos donde México, en vez de decir, pues entonces los vamos a deportar simplemente, etcétera, etcétera, ha optado por la implementación de programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Hay más de 20,000 beneficiarios en El Salvador, 20,000 en Honduras, más de 5,000 cooperativas en Cuba que están siendo apoyadas y que incluso próximamente también
también se va a instaurar en Colombia. Eso a mí me parece que sí es ir a la raíz de las cosas, ¿no? Y los testimonios son tremendos, ¿no? La gente pues reconsidera migrar teniendo una fuente de trabajo como esta. Entonces creo que en lo concreto hay grandes esfuerzos, pero ya cuando se cruza la frontera, creo que también las instituciones migratorias en este país tienen mucho que hacer. Ahorita con lo que estabas diciendo, ¿no? Se realza y se recuerda mucho esta lógica de la mejor política exterior es la política interior, ¿no? Y sin embargo, se ha recuperado un poco la participación de México en el mundo y sobre todo en América Latina, a veces con más injerencia que en otras. Por ejemplo, rescatar a Evo Morales, ¿no? O no reconocer a Dina Boluarte, o diferentes actividades que ha llevado a cabo este país. ¿Cómo ha sido el reposicionamiento de México frente a América Latina? Pues yo creo que era algo necesario, ¿no? Era algo necesario y que en los anteriores sexenios se perdió, ¿no? Por darle esta primacía a la relación bilateral con Estados Unidos, suponiendo que sí, o sea, existe una realidad económica ineludible con Estados Unidos. Pero aquí justo podemos rescatar lo que decía Lina respecto a este nearshoring, ¿no? También este nearshoring que implica profundizar aún más nuestra dependencia económica con Estados Unidos, ¿no? Y eso a mí me parece que a largo plazo no es tan sostenible, porque ya la realidad del mundo está caminando hacia otras perspectivas, ¿no? O hacia otro tipo de reconfiguraciones, no solamente económicas, sino también políticas, ¿no? De manera muy puntual, el multipolarismo, ¿no? A mí me parece que algo que le está costando mucho trabajo a Estados Unidos es ya no saberse el hegemón mundial, ¿no? Y ante eso va a generar cualquier tipo de problemas en todos lados, y México, al igual que muchos otros países, va a ser afectado, ¿no? Y en este sentido, me parece que el reposicionamiento de México en América Latina, y sobre todo, no solamente el reposicionamiento, sino también esta sincronización entre regímenes afines políticamente en todo el Cono Sur, me parece que ha ayudado a reposicionarse a México, pero también a generar nuevas dinámicas, ¿no? Y que me parece que este reposicionamiento de México no solamente se aprovechó durante este sexenio, sino también cualquiera de los candidatos que llegue a quedar en las próximas elecciones, pues no debe de tomarlo en cuenta, ¿no? Que no solamente existe la relación con Estados Unidos, sino existe la relación con Latinoamérica, con África, con Asia, con Eurasia, con Europa del Este, con Europa occidental, y que cada una tiene sus distintos abordajes, ¿no? Y que en ese sentido también no solamente es, como ya lo mencionábamos, cuestión de relaciones exteriores tomarlo, ¿no? Sino, a ver, en el campo de la economía, ¿cómo me puede ayudar la Secretaría de Economía? ¿No? En el campo social, pues también, ¿por qué no? El desarrollo social, ¿cómo me puede ayudar? Hoy, incluso en el ámbito migratorio, como en el sentido de que yo tengo una ideología política afín o una coordinación que existe en el continente, pues cómo podemos resolverlo, ¿no? De manera conjunta estos problemas. Porque ya creo que nos queda más que claro que la migración no solamente es un tema de detener, ¿no? Eso es algo imposible, sino más bien atender a las causas estructurales del problema. Hay quienes dicen, y sobre todo gente más muy a la izquierda, por así decirlo, que aunque el gobierno de López Obrador ha volteado mucho a ver a América Latina como no se había visto antes, le falta justamente hacer negocios con América Latina, ¿no? Que lo ha dejado de un lado por darle preferencia a Estados Unidos. ¿Cómo podrías calificar eso? ¿Es cierto? Yo creo que no hay que eludir, ¿no? El hecho de que Estados Unidos no tiene amigos, ¿no? O sea, tiene negocios instaurados en toda la región, y obviamente México, a diferencia del resto de países en todo el continente, tiene pues una relación aún más complicada, ¿no? Somos su primer socio comercial,
Actualmente se ha Y ellos el reconfigurado en nuestro. los últimos años. Tenemos 45 millones de connacionales en Estados Unidos, ¿no? Eso también no lo tiene ningún país en América Latina. La población, lo que no tenemos es un grupo organizado en Estados Unidos que logre disputar, a diferencia de los otros países que, a pesar de ser un flujo migratorio menor, tienen mucha mayor incidencia dentro del Congreso de Estados Unidos o dentro de la Casa Blanca. Eso no lo tiene México. Sin embargo, la relación es muy distinta, ¿no? O sea, tenemos incluso parte de la soberanía energética que se ha construido en el último sexenio, en este sexenio, pues pasa por adquirir Deer Park en Texas, ¿no? O sea, hay muchas conexiones que distan de la mayoría de los países de América Latina. ¿Qué hace falta, creo yo, en América Latina? A diferencia de lo que se conoció como la primera ola de gobiernos progresistas, había una afinidad ideológica mucho más cercana, ¿no? Incluso algunos de ellos, Venezuela, se planteaban horizontes abiertamente socialistas, cosa que los actuales gobiernos no está ocurriendo, ¿no? O sea, Gustavo Petro no está proponiendo un socialismo colombiano, Lucho Arce se está peleando además con Evo Morales, no está, ¿no?, proponiendo tampoco ningún tipo de socialismo. Hay diferentes proyectos nacionales que han impedido generar, y también evidentemente no hay que obviar la pandemia, la inflación, se han presentado diferentes situaciones que impiden generar proyectos homogéneos. Estamos viendo el regreso no solo de la derecha, sino de la ultraderecha en el caso de Argentina, a diferencia de otros gobiernos que generaron relaciones con Néstor Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, estamos viviendo un momento sui generis en el cual México lleva un liderazgo un tanto más desde las acciones, ¿no? Vemos tal vez una solidez ideológica en el caso del gobierno de Gustavo Petro, pero está totalmente atado de manos y no puede hacer absolutamente nada con un Congreso dividido. Vemos una Bolivia que, después de ser la estrella económica de la región durante el gobierno de Evo Morales, están en una pugna interna tremenda. Vemos, digamos, varios proyectos aislados, y México ha logrado, a través de la CELAC, por ejemplo, de la cual ocupó la presidencia pro tempore durante los primeros años, aglutinar todas esas posturas ideológicas. No fue intención del gobierno de México decir vamos a aglutinarnos todos en un proyecto castrochavista, ni mucho menos, pero sí ha esbozado varios lineamientos que a mí me parecen fantásticos, que no veíamos por una política exterior totalmente desdibujada durante el foxismo, no se diga el peñanietismo, destrozada absolutamente, el come si te vas, que los mexicanos hacían el trabajo que ni los negros querían hacer, ¿no? Eso fue la política exterior prianista. Ahora lo que estamos viendo es una postura digna en torno al golpe en Bolivia, en torno al golpe también en Perú. Hemos visto, incluso se le ha condecorado con la máxima condecoración del Águila Azteca a Miguel Díaz-Canel en Cuba. Se ha defendido abiertamente el bloqueo. Hay otros pendientes ya, como el tema de Palestina, que a mí me parece tremendo, ¿no? Se sumó ¿Dónde queda? Nicaragua es una cuestión totalmente sui generis que en los últimos años hemos visto definitivamente que no ha sido lo que fue la revolución sandinista en su momento, ¿no? No es esta revolución que encabeza Sandino, al contrario, hay una burocratización del proceso mismo, hay movimientos que obviamente han estado disputando más a la izquierda del gobierno sandinista. Sin embargo, también es evidente que hay una incursión imperialista que no podemos negar, ¿no? Vemos a Marco Rubio, vemos un montón de gente de ultraderecha de Estados Unidos levantando sanciones en contra de Nicaragua, y México ha tomado postura por la oposición nicaragüense, ¿no? Eso, los comunicados han sido muy claros. México ha estado de ese lado, a diferencia de Venezuela, ¿no? Que Venezuela ha tratado de intermediar con la oposición, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ha habido cambios bastante pues benévolos y retos como cualquier gobierno en la región. Se nos acaba el tiempo, nos quedan dos participaciones, una de cada quien, y yo les pediría que, pues, ¿qué tendría que venir dentro de la dinámica de la política exterior mexicana? ¿O qué deberíamos estar proponiendo para el próximo sexenio? ¿Por dónde deberíamos de dirigirla? ¿Qué debería de aglutinar esa idea de política exterior en el próximo gobierno de la presidenta que vaya a quedar? Porque, bueno, lo del 6% ya no espero que suceda. Pues me parece que en términos muy generales la política exterior que tiene que suceder a la de esta administración tiene que ir en el sentido multidireccional, diría yo. Multidireccional no solamente, como explicaba en un momento, centrarse únicamente con Estados Unidos, ¿no? Y tampoco multidireccional en el sentido geográfico, ¿no? Tanto geográfico como temático. No todo es migración, no todo es Estados Unidos, no todo es América Latina.
¿no? Tiene que ser una política exterior mucho más dinámica, y para eso no solamente necesitamos gente capacitada dentro de relaciones exteriores, sino gente capacitada dentro del propio gobierno federal que nos ayuden a ejecutar esta política exterior, ¿no? Entonces, esto solamente va a ser posible de acuerdo a la construcción de un plan que ejemplifique y que estructure de manera muy puntual cuáles son las áreas, ¿no? O en términos muy generales, cuál es la posición de México en el mundo, ¿no? La posición de México en el mundo y cuál va a ser su comportamiento, que en el caso de las políticas exteriores de muchos países, pues eso constituyen sus doctrinas, ¿no? Y me parece que esto es muy importante porque no solamente va a ser un documento guía para el nuevo gobierno, sino también un documento o la carta de presentación para los otros países de yo estoy parado de tal manera. ¿Crees que las candidatas tienen equipos que puedan aglutinar eso o dentro de lo que se ha visto hasta ahora? Yo esperaría que sí de los dos lados, y no, eso me parece que a lo largo del ejercicio de cualquiera de las presidentas, pues va a tener sus complicaciones, ¿no? Porque ante ello es muy necesario tener la planeación de qué es lo que yo quiero hacer en política exterior. Si no lo tengo, ante eventualidades como una crisis migratoria, yo no sé cómo hacerle frente, ¿no? O inclusive algo más premuroso, sobre todo para imagen país, o la posición de un país, una guerra. Claro. Alina. Pues mira, si nos ponemos a hablar de los dos proyectos, pues yo esperaría que de un lado haya no solo continuidad, sino profundización, ¿no? De esta agenda que hace falta de solidaridad entre los pueblos, de cambiar mucho de la política migratoria todavía y estos pendientes, una política exterior cada vez más feminista. Y por el otro lado, me queda claro que en el debate interno entre Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez, lo que vimos fue una Beatriz Paredes que entiende, ¿no? Que todo esto que estamos planteando, ella la apostaba incluso a este mundo multipolar, contrario a una Xóchitl Gálvez que abiertamente decía nuestra prioridad está en el norte, no una política totalmente de sumisión y entreguismo, y eso queda claro hasta ese punto. Si a mí me preguntas cuál tendría que ser esa política exterior y puedo hacer mi carta a los reyes, pues claro que me gustaría esa política exterior entre los pueblos, ¿no? Hemos visto que se puede. Gobiernos en América Latina no solo tienen relaciones con los gobiernos en turno, sino también con los movimientos sociales, también con el activismo, también con esas luchas, ¿no? Por el campo, por la vida, por la dignidad, y eso creo que a México todavía, a la base obradorista, a la militancia de la 4T, todavía hace falta mucho internacionalismo, para bien y a veces para mal, ¿no? Nos hace falta debatir mucho de lo que ya pasó en los últimos 20 años en el continente. No somos el primer gobierno progresista que tiene contradicciones, que tiene retos, obstáculos, que no se ve hacia dónde orientar esa política exterior, y yo creo que nos hace falta más mirar al sur, pero históricamente también, ¿no? Estos 20 años han sido ver cuál es la relación que funciona o no con Estados Unidos, cuál es la relación que funciona o no con Rusia, con la India, qué son los BRICS, qué es el ALBA, qué es el Tratado de los Pueblos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que todavía creo que se pueden explorar y esperemos que México logre adentrarse también en esa política exterior de solidaridad y emancipación de los pueblos. Pues muchas gracias, Alina. Muchas gracias, Gerardo. Pues evidentemente dentro de lo tenso que está el mundo, de los muchos cambios que están sucediendo, México puede o tiene la oportunidad de tomar un papel importante o bien mantenerse como estuvo en los jóvenes 2000. Vamos a ver qué sucede el próximo sexenio. Sin duda es muy, muy importante para la forma en la que vamos a vivir. Esto fue El Desfiladero. Nos vemos la próxima semana.